Yo creo que esta tercera parte muestra un poco la cordillera, el cerro que hay delante de Santiago, que es una montaña que tiene unos 3.500 metros a la vista, después sube a 5.000. Y entonces esa montaña está siempre como telón de fondo en la ciudad, la ves siempre. Y entonces pensé que esta montaña tan presente podía significar un hilo conductor para una película. Y empecé con esa idea general a buscar gente, pero en relación al cerro. ¿Mm? En este caso, el rodaje lo preparamos en París, con mi ayudante de dirección en ese momento. Ella me proponía personajes que me parecían buenos, a partir de gente interesada en la cordillera, geólogos, historiadores, exploradores de la cordillera. Hay una gama de gente que se interesa por conocer ese cerro. A partir de ahí, cuando llegamos a Santiago, entre mi mujer y yo buscamos gente más concreta, más específica. Y ahí apareció Baradit, por ejemplo, y el propio Pablo Salas, que se nos estaba previsto filmarlo, y sin embargo es el personaje central. Porque cuando llegas al lugar te motivas mejor y piensas, bueno, ¿y por qué este no? Y entonces le abres la puerta y la persona entra. Y casi todos los que teníamos pensados no sirven, porque hablan poco, porque se refieren al andinismo, a la excursión, a qué zapatos se ponen para subir el cerro, y te hablan mucho del oxígeno, que a mí no me interesaban, elementos secundarios de un deporte que nunca he practicado. Esta película es más escueta, más desnuda que las otras, es evidente, pero a mí no me importa eso en absoluto, es un cerro inhóspito. No se puede hablar mucho de ese cerro, a no ser que entres en las piedras, en lo pequeño. Puede ser que tú puedas narrar más historias, pero es una cordillera, es un cerro árido, es bonito y se ve bien, pero no es como el norte, que es un universo de horizontes. El sur está lleno de misterios. Aquí no, es un cerro que está enfrente y que te mira y que te cerca. Sí, en esta película hay más, está mi presencia, o mi historia de juventud, de infancia, está más cerca. Y eso te ayuda, es práctico. Es bueno tener tu historia en los bolsillos y si llegado el caso hace falta algo, la muestras. Es práctico, ¿eh? Porque si hubiera encontrado 4 o 3 personajes más o mejores, probablemente yo hubiera quedado para el próximo film hablar de mí. No estaba planificado. Yo creo que un documental siempre es una exploración. Aun cuando tú te propones un camino, el documental va dando miradas hacia los dos lugares y avanzas un poco automáticamente. Tal vez yo estoy acostumbrado a trabajar así y entonces no me preocupa, pero yo arranco, el guión lo dejo en casa, ¿no? Con las manos libres, avanzo para donde la realidad te lleva. Si hay un buen personaje, eh, tienes un buen punto de partida. Si ese personaje te lleva a otro, hay un segundo. Y así es un camino exploratorio abierto. Y así al final de 2 meses tienes un montón de material que después se puede organizar en el montaje. Entonces sí, si comparas la película con el guión primero, hay puntos de relación, pero pocos, pocos. Yo creo que el documental se construye a sí mismo a medida que tú avanzas. Y después en el montaje elaboras mejor las vinculaciones para que haya una historia. Si no cuentas una historia no hay nada. Para mí es bien importante contar la había una vez tal y tal. Si no el espectador te abandona. Tú avanzas con la intuición, pero muchas veces no, te metes en callejones sin salida o personajes que no tienen futuro.
y tienes que retroceder y volver al punto más común de la historia para seguir adelante. Pero es normal perderse. Si no te pierdes es raro. Porque ¿cómo vas a tener una película entera en la cabeza? Es muy difícil. Menos aún en el documental, que tú vas encontrando la historia. Y en este último caso sí me vi bastante perdido, porque no hay muchos personajes que te hablen de la cordillera, aunque está enfrente de la ciudad, la gente no habla de ese cerro, es raro. O te hablan lugares comunes, sí, me gusta verlo, es muy bonito cuando nieva, pero no desarrollan un concepto. Entonces tuve que entrar yo a meterme en la película para sostenerla, para hacer un contrapunto entre lo que los personajes dicen y lo que yo propongo de la cordillera como, como un elemento fundamental en Chile, ¿no? Es un país que está rodeado, que está cercado por el mar y por esa montaña. Entonces, hay muchas maneras de hablar de Chile a partir del mar o de la montaña, en este caso de la montaña. En el momento de filmar aparece la estructura más o menos, un poco, y en el momento de montar aparece más claro lo que tienes que hacer. Pero en esta película lo importante fue mi entrada como personaje, cosa que no había hecho nunca. Y esa entrada te salva, puesto que si tú mismo haces la película y tú te eliges como personaje, tú sabes por dónde tienes que dirigirte. Y eso fue agradable, fue bueno. Sí, yo tengo 77 y salí de Chile cuando tenía 31, 32. Sí, he vivido más fuera que dentro, pero es falso, sigo dentro. Y eso me sirve para inventar nuevas historias chilenas, porque no me veo hablando de Europa en general, aunque sí de España, fíjate, me gustaría hacer una película sobre España, bastante, pero nunca la he hecho porque esto lo he pensado ya hace tiempo y finalmente gana un elemento de chileno, pero a lo mejor hago algo de España, no sé cuándo ni por qué, pero eso me resulta familiar. Y bueno, sabes que lo importante es uno mismo, no importa dónde tú vivas. Eh, Da igual el lugar donde tú resides, porque en el fondo tu cabeza está conectada con tu historia personal. Y en este caso, el golpe de Estado no solamente marca el año 73, sino que se extiende por toda la historia chilena. Es un río que que barre con todo. Y entonces, a partir de esa coyuntura, de esta tragedia, tú puedes articular una fábula que no termina nunca, que es una y otra vez una reflexión o un personaje que vino de allí u otro que nació después pero se vinculó a ese fenómeno, porque todo el país vive bajo ese pasado. Es como el franquismo aquí. No, digamos, tú no puedes concebir una España sin esa figura, sin esa guerra civil que está bastante lejos pero a la vez bastante cerca. Digamos, yo creo que se ha ido al año 2000 y tantos, pero el país vive muy próximo a esa explosión que cambió todo y que cambia todo, yo creo. Aunque la gente no hable ya de eso, pero si tú escarbas un poco o si miras los edificios, las calles, los agujeros, está lleno de presencia de esa guerra. Curiosamente aquí hay mejores huellas que allá. Un país moderno como Chile, que no tiene tradición arquitectónica, donde las ciudades se renuevan una vez tras vez, se demuele todo y se construye de nuevo, edificios que no tienen conexión con nada, son planos arquitectónicos que se ponen en marcha, pero que no reflejan una época. Entonces, aquí se encuentran más huellas que allá. Allá hay que inventarlas, hay que buscar en la gente, en tus propias reflexiones o en las de algunos historiadores o escritores, donde hay elementos visuales de este pasado. Es más difícil allá que acá. Acá
Yo siempre veo el pasado mucho más claramente que en Chile. En toda Europa pasa algo parecido. Ujú. Sí, yo creo que con mi mujer ya estamos pensando qué podríamos hacer, pero no estamos seguros. Estamos dando palos de ciego a ver por dónde podría ir la cosa. Pero en el fondo es lo mismo, buscando la historia en los amigos, en recuerdos, en tu familia. Entre los dos vamos viendo por dónde podría haber una aventura nueva. No sabemos, pero no nos preocupa en absoluto, porque la creación llueve sobre ti. Hay que esperar a que haya nubes, ¿no? Digamos que anoto cosas para que no se me olviden. Y cuando las anoto, una línea sobre tu infancia, esa línea se transforma en un párrafo porque hay más cosas que decir. Entonces, cuando recuerdas, si el recuerdo se hace patente, te conduce a otro recuerdo. Es como un túnel, ¿no?, que se abre. Y en ese sentido, sí, ya tengo como 5 páginas en las cuales he trabajado 3 días nada más, donde hay materia. No lo sé, porque depende de lo que encuentres. En este caso está la casa, pero en otros casos no hay nada. Depende de lo que esté, de lo que encuentres. Es muy, es muy impreciso, pero es así, ¿no? Y sobre esta imprecisión es que el documental avanza, porque si eliges un tema específico, histórico, vas ahí, ¿no? Cada tema está rodeado de elementos, personajes o cosas. Pero en el caso nuestro, si son películas personales, todo se remite a tu memoria y tu memoria es muy dispersa, tu memoria generalmente duerme. Hay que entrar y comenzar a buscar, ¿no? A buscar no sé realmente cómo avanza esta historia, pero es entretenido. Muchas gracias por tus palabras y por estar aquí en esta escuela que cada día que vengo me parece mejor.